estos son los lugares más misteriosos del mundo. Como ecologista terrestre, estoy comenzando a descubrir estos bosques de algas marinas que bordean la costa de Irlanda. Los corales, las algas y lo maravillosa y diversa que es toda la vida marina que habita en ellos. Una parte esencial del ciclo del carbono del océano es el carbono azul. Este bosque de algas, con toda la vida que sustenta, inalterado por siglos, será cosechado mecánicamente para uso comercial. La pregunta del millón: ¿qué impacto tendrá en estos ecosistemas y en las comunidades costeras circundantes? EcoAI, soluciones sustentables. Lo esencial de las algas. Las algas se cosecharon de forma sustentable en Irlanda por milenios, y las comunidades indígenas las usaron como alimentos, fertilizantes, tinturas y medicamentos, y fueron importantes en la economía local. Quiero saber más sobre los diferentes tipos de algas que pueden ser utilizadas como alimento. Así que me dirijo a Estrida, condado de Sligo, para visitar a la doctora Prani Rattigan, médica y experta en el valor nutricional y usos culinarios de las algas. Esta alga es muy interesante, de hecho es nori. Cerca del 90% del nori se cultiva en Japón. Rara vez lo vemos aparecer en una playa como ahora. Es rara, es la que vemos en el sushi y en la comida japonesa. Sí, así es, todavía no están listas, les faltan un poco de heladas. Por lo general las cosechamos después de Navidad. Solo necesitan un poco más de tiempo, pero son fabulosas. ¿Y esta de aquí cuál es? Esto es lechuga de mar o césped marino. Y también es fabulosa, es otra alga que se cultiva en muchos lugares. Se cultiva en Nueva Gales del Sur, en Australia, y se cultiva en Portugal. Vaya, entonces se cultiva para comer. Sí, así es, así que es maravilloso verlas en estado salvaje, porque se las cultiva en estructuras muy largas que parecen piscinas. Bien. Se llama acuicultura, que es una excelente manera de cultivarlas. Sí, las cosecharemos en otro momento. ¿Todo esto está cubierto de algas comestibles? Sí, estoy viendo una aquí a la que le echaremos un pequeño vistazo. Es el asco. ¿El asco? Sí, el Ascophyllum nodosum. Son como amarillentas. Sí, los huevos, los huevitos. Está bien. Y también los cuerpos fructíferos. ¿Y cómo haces para cosechar esto? Bueno, solo tomas las puntas. En verdad solo voy a tomar esta cantidad, porque es todo lo que necesitamos. Así que cortaremos hasta aquí, sin hacer daño en la parte central. Es como cortarse el cabello, ¿no? Es como cortarse el cabello. Y luego, si observamos bien esta alga, veremos que en realidad hay otra creciendo dentro de ella. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? Sí, esta es una especie completamente diferente. Esta de aquí es la Vertebrata lanosa. Es una alga realmente preciosa y cuando se seca, sabe como una fruta. ¿Como una trufa? Sí, en este momento es muy codiciada por los chefs. Y no la reconocí porque es como un pequeño pompón. Un pompón como el de los gorros. Tomemos una pequeña parte. Tomaremos este poquito. Oh, ya quiero probarlo. Probaremos esta. ¿Con tan solo un poco ya es suficiente? Y ese es el secreto de las algas. Tener pequeñas cantidades de una amplia variedad es el secreto. Está bien. No necesitamos mucha cantidad. Sí. Con tan solo un poco puedes obtener todos los nutrientes. Excelente. Esto es Pepper Dolls. ¿Pepper Dolls? Sí, prueba un poco. Sabe? Prueba un poco. En verdad es muy intenso. Dime qué piensas. Es muy picante. Es muy picante, sí. Es como de rúcula salvaje, muy fuerte. Lo es, y le agrega mucho sabor a una ensalada. Es deliciosa. Sí, es grandiosa. Aquí. ¿Qué es esto? Sí, es Dolls o Dilisk. ¿Dolls? O Palmaria palmata. Son magníficas algas. Muy bien. Tienes que probar el sabor de esta. Sí. Te cortaré un pedacito.
Debemos tratar de cosecharlas lateralmente, de ser Bien. posible. De hecho, le vamos a dejar esto. Por El ejemplo, tallo, sí. Sí, y así queda intacto, Sí. en lugar de cortar toda la fronda. Sí. Para que tenga la oportunidad de regenerarse bien. Quizá corte algo para mí. Es buena. Ujú. ¿Ya habías probado el dilis? Solo deshidratado. ¿Deshidratado? Bien. Haremos unos bocadillos crocantes cuando regresemos a ¿Bocadillos? casa, porque es realmente delicioso. Son Excelente. totalmente diferentes. Fabuloso. Ya quiero hacer los bocadillos. Bien, bien. Rani me invitó a regresar para una comida preparada con la cosecha del día. Buscar alimentos en la costa de esta manera se siente lo más natural del mundo. Pero los derechos de cosecha a lo largo de nuestra costa se volvieron un tema controvertido. ¿Será así de sencillo recolectar algas libremente en el futuro? Más abajo en la costa, en el sur de Connemara, la gente está ansiosa y especula sobre quién obtendrá las licencias de cosecha. Hay mucha confusión y preocupación por la cosecha mecánica. Aquí en Lettermoland, el Ascophyllum nodosum, también conocido como alga marrón o kelpo, abunda bastante. Los antiguos y tradicionales derechos de cosecha se comparten entre la comunidad. Sus franjas de costa indican los derechos sobre las tierras. Desde la década de 1950, los locales cosechan a mano estas algas para luego vendérselas a una planta de procesamiento cercana llamada Arramara. Allí la procesan para utilizarla en cosméticos y fertilizantes. En 2015, Uderas Nahueltecta vendió Arramara a la empresa canadiense Arcadian Seaplants, que solicitó una licencia para cosechar a lo largo de la costa oeste, y los recolectores tradicionales están preocupados por sus derechos. Así es como tú la cortaste desde la base. Esto Sí, ya estaba lo estás cortado. haciendo bien. Corte cerca. Debes dejar un par de centímetros Está así. bien. Mira, lo cortas y eso volverá a crecer dentro de unos pocos años. ¿Y esto Ahora también? prueba, inténtalo tú. Lo haré. Aquí no. Sí, sí. Lo voy a cortar por aquí. No, córtalo aquí ahora, ¿Corto como más? 10 centímetros. Bien. Sí. Lo que estás cortando ahora, eso sirve para... Lo amarillo, ¿verdad? Es un Sí, amarillo eso es extraño. bueno para las patatas y demás. Es demasiado trabajo para hacerlo todo en un solo día. Sí. Hay un cangrejo pequeño. Bueno, es por eso que yo digo que si vas en contra de la naturaleza vas a perderlo todo. Sí. Los cangrejos se esconden de los pájaros debajo de Sí. las algas. Necesitas un cuchillo bien afilado Sí, para creo esto. que los voy a dejar aquí y los haré cortar todas las algas. Cuando era pequeño, a los 9 o 10 años, toda la gente del pueblo venía a la orilla para cortar algas, para usarlas como abono para las papas y ese tipo de cosas. Y todo el mundo estaba en la orilla desde los 6 años. Estarías aquí con tus padres o tus abuelos cortando algas y ya podías reconocer dónde encontrar las algas. Puedes tener mapas, pero aquí no necesitamos mapas. Conocemos los derechos sobre las algas. Creo que esos derechos se pasan de generación en generación. Oh, sí, nosotros tenemos derechos sobre las algas porque las hemos cortado durante generaciones. Si los derechos de cosecha fueran cancelados o vendidos y perdiéramos ese derecho de cosecha, eso sería un golpe para las comunidades de la costa oeste. Si la cosecha, si una empresa grande se quedara con los derechos, sería el fin para la zona de Goyeltec, para la comunidad costera que mantuvo la cultura, el idioma y todo lo demás. Se perdería todo eso. El riesgo es que obtengan los derechos y las terminen cosechando ellos mismos y ustedes se queden afuera de eso. Oh, sí, si una empresa se quedara con los derechos de las algas, no habría manera de que todos pudieran ir a cortar sus propias algas. Habría alrededor de 60 barcos en la costa de Connemara, arrancando todas las algas de las rocas. No quedaría ninguna raíz en estas rocas de aquí, y si no hay raíces, no hay algas. La gestión de la cosecha de algas es todo un asunto para las comunidades costeras. Con un hábitat tan rico, maravillosos aspectos culturales y el valor que tienen para la economía local, las consecuencias de una mala gestión serían enormes para el ambiente y la cultura de Irlanda. En
En Bantry Bay, condado de Cork, la zoóloga marina Karin Dovsky de Coastwatch tiene la misión de monitorear y evaluar los posibles impactos de la cosecha mecánica de los bosques de algas en el área. Estamos en el centro de Bantry Bay, donde se concedió la primera licencia de cosecha mecánica de algas para 753 hectáreas. Eso es mucho. Comienza cerca de ese faro detrás de nosotros y se extiende hasta Hungry Hill en esa dirección. A lo largo de la isla Bear, del lado exterior de la isla Bear, donde el lecho es particularmente rico. Y luego a lo largo y a lo ancho de Chips Head, que es básicamente donde están los mejores lechos de algas marinas. ¿Y qué significa eso, cosechar mecánicamente los lechos de algas? Básicamente la licencia les permitirá cortar algas durante 3 o 4 años. Y las algas son especies de larga vida y van a cortarlas. La licencia les permite cortarlas hasta 25 centímetros de alto. Si pensamos en estos largos estípites, significa que los matarán. Es como cuando talan un bosque de árboles. La licencia que acaba de ser otorgada permitirá la explotación indiscriminada de un área que nunca ha sido cortada mecánicamente. Correcto. Es la primera vez que va a suceder. Nunca se cosechó de forma mecánica en el Reino Unido o Irlanda. ¿Y sabemos qué clase de impacto tendrá eso en los bosques de algas marinas? Bueno, sabemos que también se espera que el gobierno proporcione un terreno que se usará para incorporar otras especies nuevas. Lo que nos preocupa es qué especies serán. Este es un sitio prístino. Nadie viene aquí y no hay recolectores pasajeros de algas. Así que este es el lugar ideal para tener un primer acercamiento y la primera impresión de cómo son las algas que viven aquí. Pasé mucho tiempo en bosques en tierra, pero esta fue una nueva experiencia para mí. Este bosque maduro es un hábitat increíble y un importante criadero de peces. Desde los monederos de sirena con huevos de peces, a las lapas de rayos azules que viven en las laminarias y langostas en el suelo del bosque. Los bosques de algas rebosan de vida, comparables a la riqueza de un dosel arbóreo. ¿Cómo funcionará exactamente el proceso de cosecha mecánica en este bosque? Tenemos 2 especies de algas marinas aquí. La laminaria hiperbórea es como un gran árbol. Primero vamos a medir solo el estipe. Esa medida tiene una importancia bastante grande. Comenzamos en el rizoide y luego avanzamos hasta donde está la unión. Digamos que mide 34 centímetros. Bien. Sí. Esto es muy importante porque hasta aquí, a 25 centímetros, la licencia les permite cortar. ¿De dónde se puede cortar para que vuelva a crecer? Si quieres que vuelva a crecer, cortas Bien. aquí. O incluso aquí. Muy bien. Pero este es el área más sensible, aquí está el corazón. Aquí sucede todo. Si tocas esto sería como apuñalar a alguien en el corazón. Entonces no debes cortar aquí. Hemos consumido algas marinas históricamente por siglos, Sí. ¿no? Las recolectábamos, los agricultores las almacenaban y todo eso era abono. Ahora existen muchos más usos. Sí, tienen diferentes valores. Y antes de pensar en el valor que tienen para el ecosistema, tienen valor comercial para el hombre. Las comemos, nos bañamos con ellas. Las usamos en farmacéutica, las usamos para fabricar helado y gelatina. Se utilizan en cosmética. Tienen una amplia gama de usos y eso disparó su valor y su precio. Cuando la gente se da cuenta de su valor, la usan en la comida para caballos, pollos o el animal que sea. A todo le agregan una cucharada de algas. Qué interesante. ¿Y por qué sucede eso? Porque contienen muchos minerales y todo tipo de oligoelementos que son muy buenos para la salud. Algunos contienen antibióticos naturales.
El problema es el volumen que se necesita ahora. Si hay más publicidad, más. Si se invierte más dinero en investigar sobre más usos, se necesita mucho más. Y la verdad es que solo hay dos opciones: volcarse a la acuicultura para producir, o cosechar, cosechar y cosechar más. Pero esto implica un riesgo. Quería aprender más sobre la importancia de las algas y los ecosistemas oceánicos intactos para el bien de la costa y el medio ambiente. Una marea de primavera en Coral Stand, Carraro, revela las capas de kelpos, algas, dillisk, lechuga y espaguetis de mar, anémonas en aguas poco profundas y lechos de algas mar adentro. Esta vida juega un papel crucial en el ciclo del carbono y nos protege de formas inesperadas. ¡Qué gran cantidad de algas! Existen más de 500 especies de algas en Irlanda. ¿500? Sí. ¿No es asombroso? Va desde las algas que podemos ver aquí en la orilla, al Ascophyllum, también conocido como alga marrón, y a medida que bajamos por la orilla encontramos otras algas. Luego está la zona de los kelpos. Y por aquí, si observas bien, verás que tenemos hermosas arenas doradas. Pero en realidad son algas coralinas. ¿Algas? ¿Toda Sí. esta arena de aquí es alga? Sí, es una especie de alga llamada Mern. Es una especie de crecimiento muy lento que agrega calcio por todo su cuerpo. Y a medida que se rompe y muere, se acumula como la arena en estas playas de aquí. Pueden ver aquí abajo estos corales blancos, pero en realidad se trata de algas. Esas son algas. Toda esto esta son sustancia algas. blanca es alga. Bueno, también hay trozos de conchas, pero en su mayoría son algas. Y este tipo de cosas son muy susceptibles a la acidificación de los océanos y al cambio climático. Escuché el término carbono azul para referirse a las algas. ¿Qué es el carbono azul? Carbono azul se refiere al ciclo del carbono en el océano. Tenemos el gran océano azul, que es agua, pero en realidad es un ecosistema enorme y diverso. Robert me explicó que el término carbono azul se usa para describir el rol del océano en el ciclo global del carbono. Los kelpos y otras algas marinas capturan el carbono y así circula por la red vital del océano. Este ciclo regula nuestro clima y a una escala global, los hábitats marinos y costeros como este ayudan a mitigar el cambio climático. El mundo está perdiendo hábitats costeros 4 veces más rápido que selvas tropicales, pero lo ignoramos por falta de visibilidad. Cuantas más tormentas y fenómenos meteorológicos extremos haya, más necesarios son los ecosistemas costeros intactos y operativos. Las algas forman una franja en la costa y, aunque sea un día tormentoso, actúan como un sistema de bioingeniería. Todas las algas marinas juntas desaceleran la fuerza de las tormentas y reducen el impacto de esas tormentas en la costa. Entre los troncos de las algas, el agua es mucho más tranquila, por lo que es ideal para la formación de criaderos de peces. Allí podrás encontrar langostas y erizos de mar. El término bioingeniería es genial porque es un mecanismo de defensa contra inundaciones o tormentas costeras, ¿no? Sí, es una parte vital de nuestras defensas costeras. Si fueran removidas o dañadas por el cambio climático o por algún otro factor, no estaríamos seguros de cuál es el impacto que eso tendría en las funciones de defensa de la costa que nos proporcionan. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo conservamos estos ecosistemas que ayudan a regular el clima y forman nuestras defensas costeras? A la vez de abastecer la creciente demanda comercial e industrial de algas irlandesas. Cuando fui a buscar
buscar comida con la doctora Prani Ratigan de Strida, Sligo, me dijo que las algas marinas se cultivan con éxito en otros países. Quizás la acuicultura podría solucionar la creciente demanda en Irlanda y garantizar que podamos conservar nuestras maravillosas costas y su deliciosa recompensa. ¿La sopa tiene todo lo que cosechamos? Así es, junto con algunas de las hortalizas de la huerta y junto con otras 2 algas. ¿Otros 2 tipos de algas marinas? ¿Hay 3 algas marinas diferentes en la sopa? Hay bocadillos de dilisk, como patatas fritas de dilisk. ¿Asaste esto en el horno? Solo los metí en el horno tibio, y la verdad es que no tomó mucho tiempo. Esto es como un pesto de col rizada y algas. Es lo que hay en esta estación. ¿Hay algas en el pesto? Así Me encanta. Y ahora ¿te acuerdas de nuestro amigo? Este era el pequeño pompón. El pequeño pompón del asco. Solo agregaré una pizca de esto en el pesto y lo revolveré para lograr ese sabor delicioso. ¿Y qué es lo que le hará el pesto? Bueno, le resaltará bastante el sabor. Le da una especie de sabor a trufa que lo realza mucho. Así que quedará fabuloso. Y probarás eso en una rodaja del pan que acabamos de hacer y que está delicioso y recién sale del horno. ¿Y te acuerdas del verde que vimos cuando estábamos caminando? Sí, el que era verde más claro. El verde más clarito está espolvoreado por encima y adentro hay un poco de dilisk. ¿Por qué te apasiona tanto el uso de las algas marinas en la cocina? Bueno, se definió a las algas marinas como la forma de vegetación más nutritiva de todo el planeta. Tienen que mantener una reputación muy importante. Sí, por supuesto. Así es. Estoy muy de acuerdo porque contienen muchos minerales, vitaminas y oligoelementos. Incluso este que tengo justo aquí, el pequeño kelp noruego, supera ampliamente a las frambuesas en cuanto a los antioxidantes. En verdad está lleno de antioxidantes y de otras propiedades vitales que son muy importantes para una buena salud. Vaya. Creo que este es un verdadero ejemplo de hacer que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Y esto crece en la costa oeste de Irlanda. De hecho, crece a lo largo de toda Irlanda. Estamos en un lugar maravilloso, una isla rodeada de unas algas fabulosas. Excelente. Ahora tienes que empezar a degustarlas. Lo quiero hacer ya. Tienes que ver si la textura y los sabores van a ir bien juntos. ¿Sirvo un poco de sopa? ¿Por qué no haces eso mientras yo corto un poco de pan? Y haremos una pequeña degustación. Entre la sopa y el pan, ¿cuántas tenemos? ¿5 tipos diferentes de algas? Sí. La sopa es sin dudas muy deliciosa. Tiene muchísimo sabor. Sí, y es muy fácil de hacer. Que la disfrutes y tengas muy buen provecho. Gracias. ¿Qué crujiente es? Estos son maravillosos. Son fabulosos. Sí, son muy salados, son livianos y ricos. A los niños les encantan, a todo el mundo. Sin dudas podría acabarme un cuenco entero. Sí. Estoy completamente fascinada con las algas. Espero que podamos utilizar todos los beneficios que las algas tienen para ofrecer de una manera sostenible. Debemos mantener intactos estos ecosistemas submarinos para que sigan nutriendo y protegiendo esta isla.